Hoy quiero hablarles de cultura de celebración. ¿Alguien ya me ha escuchado hablar de eso? ¿Sí? Creo que sí. Ok. Y si me han escuchado, hace mucho que la prediqué porque hace mucho que no la predico aquí en Monterrey, incluso yo creo que ni siquiera en Eco así la llegué a predicar, no recuerdo. Pero es una predicación. Cada año me invitan a la escuela de ministerio en Guadalajara y me dicen, predica de eso, porque es un mensaje que salió de mi vivencia, algo que Dios transformó en mí, lo hice mensaje, ¿me explico? Ahora, creo que Dios lo hizo en mí, pero creo que es un mensaje que necesita, lo voy a decir así, la iglesia latinoamericana, sobre todo. A lo mejor la iglesia en otros lugares que no conozco, pero al menos de lo que yo he experimentado en la iglesia en Monterrey, en la iglesia en México, en la iglesia en Latinoamérica, creo que es un tema que como iglesia nos hace falta demasiado. Entonces quiero hablarles sobre cultura de celebración. Si me pueden acompañar. Y desde que estaba en Guadalajara sentí que tenía que hablar de esto aquí también. Y de hecho cada vez que yo hablo de esto, Dios me vuelve a ministrar y digo, ay, hay cosas que me están faltando a mí. O sea, que digo, todavía, o sea, ¿por qué? Porque nunca dejamos de crecer y nunca dejamos de aprender, y Dios te sigue ministrando a veces con la misma palabra que ya has dado y que has enseñado. Pero algo que quisiera que tuviéramos en esta iglesia, y que sí lo hemos tenido, la verdad, pero es una cultura profética. Quiero comenzar por ahí. La cultura profética es lo que hemos visto en ocasiones aquí en el servicio. Ese es el xilófono, baby. Entonces, yo algo que he visto mucho que ha pasado es en avivamientos, incluso hablaba con un pastor y decía, es que yo crecí en una cultura profética, dice, pero vi que fue muy mal utilizada, muy mal utilizada. ¿Por qué? Porque la profecía se empezaba a usar para juzgar, y yo siento que Dios te está diciendo que te arrepientas porque eres un pecador. ¿Me explico? O sea, y así no, la Biblia no dice que para eso la profecía, la profecía es para edificar, es para animar, para exhortar, no es para juzgar y para traer condenación. Entonces, desafortunadamente he visto muchos movimientos proféticos en Latinoamérica en donde se ha usado la profecía para traer condenación a la gente. Y hay algo que tenemos que entender. La cultura de celebración es el principio de una cultura profética sana. Pero no solamente la vamos a usar para la cultura profética, ¿ok? Eso simplemente es un side note, es un comentario. La cultura de celebración es algo que tenemos que vivir. Entonces, quiero empezar con mi experiencia en Betel. Como ustedes saben, pues estuve allá, hace 10 años que estuve allá. Y toda mi vida pues he sido cristiano, toda mi vida he conocido a Cristo, he ido a la iglesia. Y algo me he dado cuenta. La iglesia, ¿para qué está hecha la iglesia? A grandes rasgos, ¿no? O sea, digo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, sí. Pero quiero un caso puntual. ¿Qué dijo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. La iglesia está aquí para establecer el reino de los cielos. Así de sencillo. ¿Ok? Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y haciéndolos mis discípulos. ¿Para qué? Porque este mundo está controlado, influenciado por el príncipe de las tinieblas. Entonces viene Jesús, trae su reino y dice, ahora establezcan mi reino. Entonces cuando tú y yo hacemos iglesia, cuando tú y yo estamos aquí, estamos implantando el cielo,
Estamos buscando que su presencia venga y transforme nuestras vidas y transforme las vidas de la gente a nuestro alrededor, de nuestras comunidades. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la cultura del mundo se empieza a meter a la iglesia. Y quiero tocar un aspecto específico. Porque es muy fácil decir, hay pecados muy vistosos, ¿no? O cosas, o pecados, cosas que están mal, que son muy palpables y muy que la Biblia dice que esto es pecado y, oye, no, hombre, ¿cómo estás haciendo eso? Voy a poner ejemplos muy claros. Robar, eso pues es pecado, o sea, tan sencillo, los 10 mandamientos. El ver pornografía, no sé, el ser adúltero, o el mentir, son cosas que dices, sí, es pecado, o sea, sí o sí, me explico, no hay como que, fui medio mentiroso, no, o sea, pues hay cosas que son pecado, punto, ¿ok? Pero hay otras cosas que son pecado, que se meten que del mundo entran a la cultura de la iglesia y no nos damos cuenta. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo, el chisme, ¿no? O sea, el empezar a hablar mal, pero específicamente empezar a hablar mal de otras personas. Que hay veces en que empiezas, oye, ¿sabes qué, Eugenio? No, hombre, fíjate, fíjate qué bueno que se cortó ese pelo. No, digo, por poner un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos. No voy a terminar. No. Oye, no, es que ya se ve bien mal. Es broma, y sabe que es broma. O fulanito, no, ya viste, oye, traía una mancha en la ropa. Estoy poniendo ejemplos muy burdos y muy tontos, pero así empieza un espíritu de crítica a influenciar, y ese espíritu de crítica al rato empieza a caerte mal la persona, y cualquier cosa que haga la persona, aunque la persona siga siendo buena, empieza a irritarte, y empiezan a haber rencillas, y empiezan a haber situaciones. ¿Por qué? Todo comenzó con una crítica, o con hablar algo malo de una persona. Porque ¿cuántos saben que o escuchar algo malo de una persona? O escuchar, ajá, hay veces que te dicen algo malo de la persona y ya te cae mal la persona sin siquiera te haberla tratado. Pero todos los que venían a Jesús salían animados. Y si tú y yo queremos ser como Jesús y somos como Jesús, la gente debería de toparse con nosotros y salir animada, en lugar de salir tirada. Y la cultura del mundo se empieza a meter en la iglesia, y son cosas que hay veces que no vemos, que se empiezan a plantar y empiezan a crecer y empiezan a generar un ambiente dentro de la iglesia que no es del reino, de Dios. ¿Ok? Entonces, les quiero contar mi experiencia. Aun cuando yo conocí a Cristo de toda la vida, yo me topé en muchas ocasiones, en todas las iglesias en las que estuve, que había mucho control, no en todas, pero en muchas, en la gran mayoría, manipulación, se hablaba mal de otras personas, de que, oye, no, fulanito, no, fíjate, no, yo creo que tú eres mejor, porque fulanito le falta esto y esto y esto y esto y esto, sí, es cierto, y empezaban a haber rivalidades y rencillas dentro de la iglesia, y empezaban a haber situaciones que traían no sé, sí, rencillas y dificultades en medio de equipos de liderazgo incluso, y empezaban a ver las cosas malas de otras personas, aún dentro de la iglesia y en todos los ministerios en los que yo estuve. Competencia, manipulación. ¿En qué sentido? En que no viniste dos o tres domingos a tu reunión o a la iglesia, no eres fiel, y te empezaron a juzgar por cualquier situación. ¿Me explico? Ya estás dejando tu ministerio. Entonces habían cosas con las que querían manipular. Y cuando yo fui a Betel, ¿cómo? De rollo no andan hablando ahorita. Córtale ese. Es que no he venido. Entonces, yo cuando fui a Betel, lo que me transformó no fueron los mensajes de Chris y de Bill Johnson,
o de los predicadores, lo que me transformó fue ver la vida de los estudiantes y cómo se trataban unos a otros. Aunque no era perfecto, era algo que yo nunca había visto. ¿Y cuál fue mi primera experiencia? Que yo estaba con una amiga, había un chavo en la escuela, me acuerdo que era un chavo de Australia, con sus rastas, y siempre andaba descalzo. Incluso una vez entró descalzo al baño y yo me acuerdo que dije, ¡ah, qué asco! La verdad, eso fue lo que pensé. Sí. Y me acuerdo que esta amiga, le dije, oye, ¿qué onda con ese chavo que está en la escuela, que siempre anda descalzo? Yo en mi espíritu de crítica. Oye, ¿qué onda que siempre anda descalzo? Y veo que asco por todos lados. Y dice, fulanito. Digo, sí. Y me dice mi amiga, ese chavo es con ganas y siempre sabe dar las mejores palabras de aliento y es alguien que escucha súper bien la voz de Dios. Y en ese momento me cayó el 20. Y dije, ¿qué acabo de hacer? Llevaba 23 años de cristiano y hasta ese momento dije, me la volteó, ni siquiera me dijo nada. Lo único que dije fue, yo dije algo malo sobre ese chavo y ella dijo, ese chavo, y me dijo 2 cosas buenas sobre él. Yo dije, no me siguió la corriente. Yo estaba acostumbrado a, oye, no, hombre, ese chavo, sí es cierto, este chavo es así, es que su hermano y donde vive. Y empieza más datos. Oye, y le empieza a sumar y le empieza a inventar y empieza a criticar a la persona. Pero esta amiga en 2 patadas me detuvo. ¿Por qué? Porque ella dijo cosas buenas sobre la persona. Y yo, ya no se pudo, ya me vería mucho más mal si yo decía, no, pero eso y huele mal. No es cierto, eso era broma. Pero me vería mal si yo seguía con eso. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que había algo mal en mi vida. Y que yo tenía un espíritu de crítica y un espíritu de hablar mal de otros y de bajonear a otros. ¿Por qué? Qué bueno que hace poquito. Ya después de 10 años. ¿Estamos seguros de ¿Estás seguro? Estaba nada. Ya empieces porque se me empieza. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que tenía un espíritu de crítica. Y la verdad lo tenía bien marcado. Y era algo que yo hacía de forma constante en todas las iglesias y ministerios en los que yo estaba. Mi comida favorita era comer prójimo. Era hablar mal de una persona y hablar mal de otra. Y y ve con mami, mi amor. Sí, oye, fíjate que fulanita y esto y lo otro. Entonces me empecé a dar cuenta que siempre que hablaba mal de alguien más lo cambiaba por algo bueno. Quiero que vayamos a Juan 13, 14 y 15, si me pueden acompañar. Juan 13, y quiero que veamos algo que Jesús hizo. ¿13? Juan 13, 14 y 15. Juan 13. Dice, ¿alguien quiere leer? ¿Algún valiente? Amén. Juan 13, 14, 15. Ajá. Dice, pues si yo, el Señor, y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Jesús, ¿qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos. Otra vez los lavamos. Fíjate, los pies eran de las cosas, y me acuerdo de este ejemplo porque fue lo que viste. Exacto. Guácala en el baño. Guácala en el baño. Fíjate, antes no habían, andaban en chanclas, no eran tenis cerrados. Y luego andaban por puro camino de terracería, donde pasaban caballos y había estiércol y había todas las cosas que te puedas imaginar. Imagínate
había calor, no era como que ibas en carro en el clima, era caminar kilómetros para llegar de un lugar a otro. No había desodorante. No había desodorante. O sea, los pies eran lo que estaba en contacto con el mundo, con la tierra. Y Jesús vino y la cosa, de lo más sucio que traían los discípulos, Jesús viene y lo lava. Y dice, yo les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Me llama la atención, y fíjate, esto no es parte de la predicación, pero dice que Jesús, ya estando sentados en la mesa, se para y va por una toalla, por una tina y empieza a lavar los pies y luego va y se vuelve a sentar con ellos y les dice, lo mismo que yo he hecho, ustedes deben de hacer unos por otros. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque Jesús no dijo, a ver, antes de que entren déjenme les lavo los pies, dijo, así como tú eres, ven, siéntate a la mesa conmigo y mientras estás teniendo comunión conmigo yo voy a limpiarte, yo voy a lavarte. No estoy esperando que seas perfecto para que vengas y te sientes conmigo. Así como estás, así de sucio, como te ven y siéntate a la mesa. Y no era sentarte a la mesa, no, era acostarte, era sentarte y con las piernas cruzadas, no habían mesas altas. Y así todos con olor a patas, sentados. Y Jesús viene y empieza a lavar sus pies. Y es un ejemplo de cómo Jesús dice, así como tú estás, quiero que vengas. ¿Cuánta gente no va a llegar a esta casa, a esta iglesia, o a cualquier iglesia? No lo estoy hablando solamente por Hábitat, pero ¿cuánta gente no va a llegar que necesita, que trae pies sucios? Y tú y yo tenemos que ser ese Jesús en la iglesia. Una vez hay un profeta que se llama Bobby Conner, que a mí me fascina Bobby Conner, es un gran profeta de Dios. Y dice que una vez él estaba en una iglesia, no me acuerdo si estaba en la iglesia o estaba en otro lugar, pero él ve la imagen de una iglesia, ¿ok? Y dice que en esa visión de la iglesia, él empieza a ver allá unas personas en unas bancas drogándose, y en otra, era una visión, no era real en ese sentido. Y en otra parte, unas personas acá besándose de formas no aptas. Y en otra parte, unas personas gritándose. Y dice, por todos lados en la iglesia yo veía cosas mal, que estaban mal. Y yo le decía, Señor, ¿por qué esta gente ha entrado? Y dice, yo los traje adentro, no los saques. Y se quedó él, wow. Dice, tenemos que estar listos porque va a venir gente de muchos con muchas cosas en su pasado, y nosotros tenemos que ser como Jesús, que se sientan a limpiar los pies y a decirles, aquí eres aceptado y hay algo nuevo para ti. Y porque ¿cuántos saben que es muy fácil ver el lodo de la vida de las personas? Para ver el lodo de la vida de las personas es facilísimo. No, hombre, aquí yo puedo criticarlos a no, hombre, ya los vi, déjame empezar. Perfecto. No, la verdad es que para criticar a alguien es fácil, siendo bien sincero. Déjame ver qué te critico, a ver, ¿qué te puedo criticar? Pero te tengo una noticia. Es fácil criticar a alguien cuando tu pensamiento está en la carne. Pero cuando empiezas a vivir en el Espíritu, empiezas a ver lo bueno a la gente. ¿Se han dado cuenta que cuando vienes a Jesús, el sol es más brillante? Cuando apenas acabas de conocer a Jesús, el sol es más brillante, el pasto es más verde, caminas y dices, el aire se siente más fresco. Bueno, así pasa, ves a la gente y hasta la quieres, y que te caiga gordo, hasta que empieza. ¿Por qué? Porque Jesús nos da ese amor para ver las cosas mejor a nuestro alrededor. Cuando vives en el Espíritu, empiezas a ver a la gente de la forma en la que Dios los creó. Había una chica en la escuela de ministerio que decía,
esta chica decía, a mí me encanta escuchar las palabras proféticas. A mí me encanta escuchar cuando alguien le está dando una palabra profética a otra persona. Dice, porque de esa forma me puedo dar cuenta lo que Dios quiere hacer en la vida, es como Dios ve a esa persona y lo que Dios quiere en su vida, y puedo empezar a honrar a esa persona de acuerdo a lo que Dios tiene para él. Y yo, su mecha, lo voy a repetir. Sí. Esa chava dijo, era un estudiante, decía, a mí me gusta escuchar las palabras proféticas que le dan a otras personas, porque me doy cuenta cómo Dios los ve y lo que Dios quiere hacer en sus vidas, y yo puedo empezar a honrar a esa persona de acuerdo a cómo Dios los ve y al plan que Dios tiene para ellos. Entonces, no de acuerdo a cómo están ahorita, porque a lo mejor puedes llegar y todo tirado, pero si yo te empiezo a dar una palabra y te digo, oye, Dios quiere levantar, Dios quiere usarte para bendecir a niños o para bendecir a multitudes, yo te puedo, y esa chava decía, yo puedo empezar a honrar a esa persona por como Dios lo ve y el plan que tiene, en lugar de por cómo se ve ahorita. O como tú la ves. O como tú la ves, porque llegamos cargados y cansados y llenos de moretones espirituales y llenos con las alas rotas, pero yo quiero honrarte por como Dios te ve, no por como el mundo te ha tratado. Dice ahí adelantito en Juan 13:34, dice, si lo quieren leer, unos versículos abajo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Ámense unos a otros. Así es. Tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Cuando tú amas a alguien, no quiere decir que no te vayas a esperar. No quiere decir que no te vayas a pelear. A ver, la verdad, hay veces en que estos niños, ya, mijito, ya. Pero los amo con todo mi corazón. ¿Me explico? No quiere decir que tus compañeros de trabajo no te van a esperar, tus papás, tus hijos, tu esposa, tu esposo, no sé, tu jefe. Una cosa es que te desespere a alguien por un momento a que lo dejes de amar, ¿ok? Quiero que entendamos eso. Pero cuando amas, le ves todas las cosas buenas a la persona. No sé si te has dado cuenta, pero cuando amas, yo me doy cuenta con Fer, yo me acuerdo que o sea, yo le decía, ay, cuéntame esto, y tú, y cuando eras chiquita, y esto, y lo otro, y lo que se pone, todo, o sea, todo de la persona te gusta, todo, hasta los pies que huelen feo. No, pero se los lavas. No, todo de la persona te gusta, todo, y tus hijos, no te da asco cambiarles el pañal. ¿Por qué? Porque los amas. Cuando tú amas, ves las cosas buenas. Cuando tú amas, aprendes en medio de todo el desorden y todo lo malo, aprendes a hablar las cosas buenas. ¿Ok? Aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Algo que nunca debemos de perder es el alentarnos, el animarnos unos a otros y el edificarnos. Eso fue algo que yo empecé a ver en la escuela de ministerio, que yo decía, ¿qué les dan a estos estudiantes? Que todo el tiempo, o sea, yo entraba ahí. Ahora, les voy a decir mi primera experiencia cuando fui al salón de segundo año. Me acuerdo que yo entré y vi que estaban orando unos por otros por sanidad. ¿Ok? Y veía que la gente era sana, en los pasillos de la escuela. De que, ¿te duele aquí? De que, déjame orar por ti, y eran sanos. Y luego... Sí, los dinosaurios, papito. Me acuerdo que oraban y eran sanos. Y allá había alguien, y oye, siento que Dios está haciendo esto en tu vida, y dándose palabras proféticas de una forma tan natural. Pero eso no fue lo que más me sorprendió. Lo que más me sorprendió era el amor con el que se trataban. Era cómo se abrazaban, era cómo se animaban. Y yo entraba, y la verdad es que llegué lleno de inseguridades y con mil cosas, y salí de ahí y yo, wow, ¿a poco tú ves eso en mí? Me acuerdo que la primera persona que me dijo que yo era un avivador fue Michael Bruder. Me dijo, Josué, ¿tú eres un avivador? Y yo, no, yo no soy. Sí lo eres. Eso sí, yo se los dije la vez pasada. Y
Y yo, ¿por qué? Él veía cosas en mí que yo ni siquiera veía en mí. Y ahorita tal vez hayan cosas en ti que tú ni siquiera ves, pero que hay otras personas que sí podemos ver. Es por eso la importancia de animarnos unos a otros. Porque el diablo siempre va a estar metiendo pensamientos en ti de que no vales, no eres lo suficientemente importante, te equivocaste en esto, ya le fallaste a Dios, ya le fallaste a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, ya le fallaste a medio mundo, mira todos los errores que tienes, y constantemente te está bombardeando para que veas que tú no eres suficiente. Pero ahorita tengo una noticia. Eres suficiente y quiero que te grabes eso. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿cuántos se acuerdan de cuando Jesús fue bautizado? No había nacido. Yo sí. Ustedes no habían nacido. Yo sí, estaba en padre. Tú sí habías nacido. Fíjate, cuando leemos la historia de Jesús siendo bautizado en el Jordán, hay algo bien impactante. Dice que Juan lo bautiza y Juan le dice, yo no soy digno. Y dice, hey, eso es por obediencia. Lo bautiza. Dice que se abren los cielos y que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y bajo una paloma, que era el Espíritu Santo reposando sobre Jesús. Pero la primera parte, quiero enfocarme. Dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús todavía no empezaba su ministerio. Jesús todavía no había hecho nada por Dios, ministerialmente hablando. Simplemente había sido un hijo de José y de María. Pero aún así el Padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre se complace en ti porque eres su hijo y porque eres su hija, no por lo que has hecho para Él. Lo voy a repetir. Yo quería. El Padre se complace en ti porque eres su hijo y porque eres su hija, no por lo que has hecho o dejado de hacer para Él. Eres un ser humano, no un hacer humano. Dios te ama por quien eres, no por lo que has hecho. Si Dios nos amara por lo que hemos hecho, ya estaríamos en la lona. Pero Él te ama por quien eres. Él te ama porque eres su hijo, eres su hija. Y ahí comienza, porque yo decía, ¿cómo le hacen esta gente? ¿Cómo le hacen estos estudiantes para animarse unos a otros, para amarse unos a otros genuinamente? Porque lo que he visto en mi vida, en otras iglesias, no ha pasado así. Y me dijo, muy sencillo, identidad. Ellos saben quién son y saben que son amados. Y porque saben que son amados, pueden amar. Wow, y cuando empecé yo a entender que era amado, pude empezar a amar y a dejar de criticar a otras personas. La razón por la que muchas veces no podemos celebrar a los demás cuando tienen éxito es debido a que nos falta confianza en Dios, de que va a cumplir lo que tiene para nosotros en su debido tiempo. ¡Boom! ¿Por qué hablo de la confianza en Dios y de saber que somos aceptados en el amado? Te voy a leer este versículo bien rápido. La puse por ahí, pero aquí tengo. Efesios 1:6. Bueno, del 1 y 5 y 6. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Pero quiero leerlo en esta otra versión. Me gusta mucho como dices. Al final del versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por gracia en Jesús. Cuando sabemos que somos aceptados, tenemos confianza en que Dios nos provee y que Él va a cumplir lo que Él ha dicho de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando sabes quién eres, puedes comenzar a celebrar a otros. Y yo les decía,
En iglesias en las que estuve, habían veces en que a otros les daba coraje cuando alguien más Dios lo empezaba a usar. Sí. Cultura Muy, mexicana. cultura mexicana, la cultura del cangrejo a todo lo que da. Pero esa cultura del cangrejo viene de una falta de paternidad, viene de una falta de saber quién eres. Y veías que Dios empezaba a levantar a alguien más y te daba, ay, ¿por qué? ¿Y por qué yo no? No sé, yo sé que aquí a nadie le ha pasado, pero yo les cuento lo que yo he visto. Oye, pero es que a esta persona le está empezando a ir bien, ¿y por qué a mí no? O a veces ni siquiera en la iglesia, a veces, oye, esta persona compró este carro, ah, qué bonito carro, y ¿por qué yo no? Oye, esta persona le dieron, lo subieron de puesto y, ah, pues qué padre, ¿verdad? Ah. Oye, por dentro carcomiéndote, ¿verdad? Yo sé que aquí no. Pero en otros lados me han contado que así pasa. Y puede ser puestos de trabajo, puede ser que a otra persona le fue bien, o puede ser que esta persona, no sé, Dios la está levantando y le está usando, y ¿por qué a mí no? E internamente, ¿y por qué a mí no, Dios no me bendice? ¿Y por qué a mí Dios no esto? Y empezamos y el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué. Y la razón, como lo decía, por la cual no podemos celebrar a otros, es porque no confiamos en que Dios va a cumplir en nuestras vidas lo que Él ha prometido. Y entonces no podemos celebrar a otros. Pero como cuando entiendes que somos un cuerpo, tu victoria es mi victoria, y mi victoria es tu victoria. Cuando yo veo que Dios levanta a alguien y sana a Pau, un ejemplo, que Dios empieza a sanar a Pau y Dios trae restauración a la vida de Pau, yo digo, ¡qué padre! Porque si Dios lo está haciendo con Pau, Él lo va a hacer conmigo. Y cuando yo veo que Dios le está dando trabajo a Liz y que wow, que le está yendo súper bien y que ya se va a comprar su casa nueva, estoy profetizando, y que ya se va, y que viene un nuevo negocio y todo. ¡Qué padre! Porque si Dios lo está haciendo con Liz, lo puede hacer conmigo. Y si Dios puede transformar la vida de Liz, que no puede transformar la vida de no, si pudo con Liz. No, hombre, uy, conmigo está fácil. Si Dios ya hizo lo difícil. No te creas. Tú nunca vas a poder orar por otra persona cuando hay crítica en tu vida. ¿Cómo voy a poder orar por alguien? Padre, bendice a esta persona. Bendice a Pam para que consiga un departamento y consiga un trabajo. ¿Cómo voy a orar yo por eso, por ella, si en mí hay algo de celo o de si yo no la quiero ver crecer, yo no puedo orar por ella. Puedo bendecirla. Entonces, ¿cómo puedo yo bendecir a otras personas si yo no las quiero ver crecer? Es tonto. Y si hay algo de eso en nuestras vidas, tenemos que llenarnos del amor de Dios para poder ver a los demás. Ahora que está dando esta palabra, se me acerca un pastor y me dice, hubo una persona en mi iglesia que se llevó mucha gente de mi iglesia. Dice, y ahora yo veo a esa persona y la veo que su iglesia está creciendo y la mía sigue estancada. Y hoy, dice, yo ya lo perdoné y yo he orado por esa persona, pero hoy en la mañana Dios me dijo, celébralo. Celebra lo que yo estoy haciendo en esa iglesia. Y entonces, dice, y yo no entendía, yo decía, ¿cómo que lo celebre? ¿Cómo voy a celebrar eso? O sea, ya perdoné, Señor, ya lo bendije, ¿cómo lo voy a celebrar? Y que Dios le dijo, celébralo. Dice, y ahorita yo vengo en la noche, eso me lo dijo en la mañana, y ahorita vengo en la noche y te escucho a ti predicar sobre la celebración y se me vuela el cerebro. Dice, esto es lo que Dios me había estado diciendo que hiciera desde hoy en la mañana. Porque cuando celebras estás dispuesto a ver que esa persona, ese ministerio, ese negocio, eso que te hacía que se te entrincara por dentro las tripas, estás dispuesto a verlo crecer. Celebra aquello de lo que quieras ver más en tu vida. Cuando tú puedes celebrar a otras personas, si yo quiero ver, un ejemplo, si yo veo que Dios usa a Isaac
para sanar a gente. Y yo quiero también que Dios mío sea así. Yo lo celebro a Él. ¡Qué padre! Yo quiero que Dios también lo haga conmigo. Yo celebro todo aquello de lo que yo quiero ver más en mi vida. ¿Ok? Porque para tener acceso a eso, la llave es la celebración. Ok. Tenemos que ser como mineros. Jesús es un gran minero, te voy a decir por qué. Es muy fácil ver el oro de las personas, como decíamos, pero hace falta de un verdadero minero para ver el oro de otras personas. A ver, tú prendes las noticias, ¿cuántas noticias buenas hay en un noticiero? Voy a hacer un noticiero de noticias. Kingdom News, ándale, yeah, necesitamos eso, Pau, sí lo necesitamos. Pero es la verdad, prendes la televisión y está llena de malas noticias. ¿Que hay malas noticias en el mundo? Sí, sí es cierto. Pero también hay muchas cosas buenas. Que no de las, y desafortunadamente estamos celebrando y estamos poniéndole la atención a todas aquellas cosas malas. Es muy... Ahora, ¿por qué? Porque es muy fácil, es lo que capta la atención, es lo que todos pueden ver fácilmente. Lo que vende. Es lo que vende. Pero así también pasa en las vidas de las personas. Empezamos a hablar mal de otros y empezamos en los trabajos, las rencillas de esto, lo otro. Esa persona hizo esto mal, esto, bla, bla. Y en la iglesia, no, es que fulanito y sutanito, ya me cae bien gordo, que no puso el café, que no puse, no sé, digo, por un ejemplo. Pero si ves un poco más de cerca y escarbas un poquito y dices, ay caray, pero Dios ha depositado tantas cosas buenas en esta persona. Solamente tienes que empezar a escarbar por todo ese muro. ¿Por qué? Porque todos llegamos enlodados de este mundo, la verdad. Nadie llega perfecto. Todos tenemos cola que nos pisen si quisieran. Pero el único que pudo pisar una cola no lo hizo. El único que pudo apedrearnos no lo hizo, sino que nos dio una nueva oportunidad y se llama Jesús. Amén. Es necesario que seamos como mineros, que aprendamos a ver el oro de las personas. Escarba un poco y vas a darte cuenta que todos tenemos cosas buenas. ¿Por qué? Porque por una muy sencilla razón. Fuiste creado a imagen y semejanza del Rey de Reyes y Señor de Señores del universo. Lo voy a repetir, fuiste creado a imagen y semejanza. Déjame decirte que tienes muchas cosas buenas. Si fuiste moldeado y diseñado de acuerdo al Rey del universo, quiere decir que hay algo bueno en ti, que el diablo quiere ensuciar. Pero ¿cuántos saben? Es un billete de $1. No, es el más grande que traigo. Ya se me acabaron los de 100. ¿Cuántos saben que si yo hago esto, piso, Eso sí me acuerdo. no pierde su valor? Yo puedo seguir comprando algo de $1 con esto. Y lo mismo pasaría con el de $100. No ha perdido su valor por más mayugado que esté. Y quiero decirte que no importa cómo esté tu vida o lo que hayas pasado, el diablo ha querido pisotearte, ensuciarte, cortarte, incluso si yo le pongo un tape, va a seguir valiendo $1. Sí, vale. ¿Por qué? Porque tu valor no está en lo que has pasado, sino en quién te diseñó. ¿A quién te pareces? En tu identidad. En tu identidad. Y ya estoy terminando, discúlpenme que me pasé un poquito de tiempo. ¿Me dan 5 minutos? ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Ya llegó ese 5 minutos. No. Realmente sí quiero ser muy cuidadoso a la hora, pero ahora sí me pasé, perdón. ¿Qué iba a decir? Se me fue.
Ya, el ejemplo de la pizza. Dios me mostró esto con un ejemplo de una pizza. Lo voy a hacer con los quequitos nomás porque están aquí. Pues están ricos. Imagínense que yo soy Dios, ¿ok? Y yo tengo aquí estos quequitos bien ricos. Súper mega rico. Ya me voy. Ya se acabó. Y bueno, Vamos a poner que hay más quequitos. Entonces yo soy el padre y yo vengo y me digo, Lucky, aquí está el quequito. ¿Qué podría decir Fer? ¿Por qué empezó por allá? ¿Por qué empezó repartiendo por allá en lugar de empezar por este lado? ¿Me explico? Sí lo pensó. Sí lo pensé. Dame. Oye, y a lo mejor yo soy el padre y sé que a María Luisa no le gustan los chocolates, sino que a ella le gustan los Oreo. Vamos a poner. Entonces digo, bueno, aquí está el tuyo. Me gusta. Y viene María Luisa y dice, ¿pero ¿Qué por me qué le salió? da un quequito a él? Porque el padre sabe lo que a ti te gusta. Y entonces viene el padre y dice, a ti te gusta el Oreo. ¿Verdad? Y luego viene el padre y le da Liz. ¿Y qué va a pensar Pau? Pero es que yo ya no alcancé, ya se acabó, ya se acabaron. Pero te tengo una buena noticia, en el reino siempre hay más. ay, Y cuando se acaba, el padre siempre tiene más. Y dice, ahora te toca a ti. No, tú ya tienes. ya te lo acabaste. Yo te comiste tu propósito. Pues doble porción. Pero hay una doble porción para Pau. Porque nunca se acaba. Y Qué profético. porque nunca se acaba. Así es el padre. Y cuando no tenemos la identidad de hijos y nuestra identidad puesta en él, creemos que cuando no te sabes hijo, vas a vivir en una mentalidad de que siempre va a faltar. Pero cuando sabes que eres hijo, sabes que siempre es suficiente para ti. Amén. Amén. Y sabes que si Dios ya le dio a esta parte, Fer va a decir, pronto me va a tocar a mí. Y voy a celebrar lo que Dios está haciendo y pronto me va a tocar a mí, aunque esté al final. Ya ves, Ferito. Sí, Ustedes ya les dio de cuenta. Es por el ejemplo. Ahora sí pásenme los chiquitos porque yo sé que está en la Oye, dieta. pero qué padre que recibas y luego dices, se lo voy a dar a Fer, porque ya sabes que te va a tocar otra vez. O Así- sea, Sí, siempre, hay más. siempre hay más en el reino, siempre hay suficiente. Cuando no celebramos a otros es porque pensamos que Dios no lo va a hacer conmigo. Es porque pensamos que es porque tenemos una falta de identidad de hijos, de que somos hijos del rey. Pero cuando yo sé que soy amado, sé que soy aceptado y sé que Dios va a hacer conmigo lo que Él tiene que hacer conmigo, yo voy a aprender a aplaudir y a celebrar lo que Dios está haciendo en las vidas de otras personas. Y si viene alguien que está todo, que las personas que más las personas que parecen las menos, the least lovable, ¿cómo lo digo en español? Pero son menos, ajá. Las que Amables. parecen menos amadas o amables son las que más amor necesitan. Son las que más necesitamos buscar ese oro. Y con eso termino. Te quiero dar, voy a darles un ejemplo. Un quequito. Bill Johnson comenta que ellos hace muchos años estuvieron haciendo foster. Fueron en Estados Unidos hay ese programa de ser padres adoptivos. Dice, y habían 2 chicos viviendo con él y con su esposa y con sus hijos. Dice, y cuando llegaron estos niños, dice, nos sentábamos a la mesa y cenábamos, y ellos agarraban un poco más y se lo llevaban a su cuarto. Y así empezó a pasar, no les decíamos nada y ellos se agarraban, pero cuando se dieron cuenta que siempre había comida en la mesa, ellos dejaban de agarrar, porque siempre había suficiente. Cuando no confiamos en Dios y Dios trae algo, vas a querer agarrar y llevártelo y guardarlo para ti.
porque no estás confiando en que Dios va a traer más. Pero cuando sigues viendo su bondad y que Él siempre trae más, dices, hey, ten de lo que me dio Dios, ahí te va, porque Él siempre me va a proveer a mí. Cuando confiamos en el Padre, en que Él es bueno, aprendemos a no guardar de más. Por eso, cuando Dios les mandaba maná, Él les decía, no lo guarden, simplemente agarren lo que necesitan para el día y mañana va a haber más. Y había siempre de sobra, y de sobra, y de sobra, porque el Padre estaba enseñándoles a confiar en que siempre hay suficiente en el reino. Pero ¿cómo se adquiere eso? Sabiendo que eres hijo e hija del Rey. ¿Cómo aprendes a celebrar a otros? Sabiendo que el Padre primero te celebra a ti. Y ahora sí, esto es lo último. Los puntos. ¿Qué es lo que genera la cultura de celebración? Esto se lo voy a leer rápido. La cultura de celebración es hablar como Dios habla. Lo que les decía, nadie venía a Jesús y se iba igual. Nadie venía a Jesús y salía más apachurrado. Todos los que venían a Jesús salían más animados. La pregunta es, ¿cómo cuando la gente interactúa contigo, sale más apachurrada o sale más animada? Eso. Apachurrada, tengo que cambiarlo. Lo siento. La cultura de celebración trae libertad para ser uno mismo. ¿Qué pasa en un ambiente en donde siempre está siendo criticado y siempre cada cosa pues no puedes ser tú mismo? Porque si volteo para la derecha me critican, si volteo para la izquierda ya ni te quieres mover. Pero cuando hay una cultura de celebración puedes ser tú mismo. La cultura de celebración crea gente empoderada y con identidad. Sí. A lo mejor llega alguien que está sin identidad y apachurrado, pero cuando tú empiezas a celebrar a esa persona constantemente, va a empezar a florecer. La cultura de celebración desata la creatividad. Anafer, nosotros una vez hizo un rompecabezas y nosotros, wow, eres muy buena para hacer rompecabezas. Y empezó a hacer rompecabezas. Y es que yo soy muy buena para hacer rompecabezas. ¿Por qué? Porque la celebramos y ella se la cree. Cuando empezamos a celebrar, empezamos a desatar creatividad. La cultura de celebración quita la religiosidad. La religiosidad es aquello, sí, que tienes que venir en corbata a la iglesia, si no Dios no se va a manifestar. Estoy poniendo un ejemplo muy Pero sí pasa. Hay gente. Ajá, Hay gente. pero hoy Lice trajo su túnica de José. Colores. De José. Y la celebramos. Porque soy hija. Eres hija, chifladita. la hija favorita. O sea, La cultura de celebración, aprendes a celebrar la diversidad de que todos traemos algo diferente a la mesa, siendo únicos. Y la cultura de celebración genera un ambiente de excelencia. Cuando le dices a alguien que siempre que las cosas las está haciendo mal, no se va a motivar. Pero cuando le dices, oye, muy bien, oye, me di cuenta de esto, oye, fíjate, ahora lo podemos hacer así, pero en las cosas pequeñas, cuando alguien siente que hizo las cosas bien, solito va a querer hacer las cosas mejor. Entonces, cuando aprendes a celebrar las cosas pequeñas, empiezas a generar un ambiente de excelencia. Y pues ahí termino mi predicación. Quisiera que cerremos los ojos y quiero hacer una pequeña dinámica.